Bienvenido a tu canal, Padre de Amor. Qué gusto es tenerte aquí con nosotros. Hemos abierto este canal con el propósito de poder estudiar la palabra, aprender de ella juntos. Queremos que si tienes alguna pregunta, algún aporte, pues lo puedas dejar abajo en los comentarios. Y en esta ocasión me encuentro todavía con mi amigo Juan Esteban y mi amigo Israel, teólogos. Muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo siguen el día? ¿Cómo vamos? Bien, bien, Alde. Y todavía muy expectante porque estuvimos desarrollando el tema en el video anterior y la verdad surgieron muchas cosas que incluso yo quedé aprendiendo cosas nuevas precisamente sobre este tema. Así que deseoso de seguir aprendiendo y de seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy una vez más aquí felices porque este tema de los pactos es un tema muy apasionante y a su vez cuando comenzamos a entenderlo, muchas lecciones de las Sagradas Escrituras se van a hacer más claras. Sí, no, y este tema es un tema súper trascendental que ustedes a lo largo de que empecemos a desarrollarlo se van a ir dando cuenta y sé que nos van a ir dando también a muchos aportes. Y en el video anterior estuvimos hablando incluso de cómo se generaba ese pacto con Noé, cómo se generaba ese pacto con Adán y Eva, cómo fluía el pacto con Abraham, cómo era Cristo el que lo hacía. Si ustedes quieren entender de qué estoy hablando, vayan al video anterior y lo ven. Pero en este momento a mí me quedó algo muy marcado del video anterior. Y es como algo que se ve como un pacto termina convirtiéndose prácticamente en una promesa porque es Dios el que lo entrega. Y cuando dice que es un pacto eterno, por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿por qué es eterno si Abraham no era eterno? Claro, era eterno porque lo estaba entregando, era el mismo Dios. Entonces me parece maravilloso eso, muchachos. ¿Y qué les parece si empezamos con una pregunta y es, ¿qué diferencia hay entre un pacto y una promesa? Y en el contexto cultural normal de nosotros, se ve incluso el pacto como algo ya muy, muy masivo, algo súper importante, algo así como algo, mejor dicho, inquebrantable. Mientras que una promesa ya la hemos vuelto algo que incluso hasta común. No, yo te prometo que yo voy hasta el día de tu cumpleaños. No, yo te prometo que te voy a invitar a comer arroz chino, no sé. Yo quería decir algo rápidamente antes de pronto de profundizar en la pregunta, y es que creo que cabe aclarar de pronto cómo o cuál es la diferencia entre un pacto y una promesa bíblicamente, ¿sí? Porque humanamente lo que nosotros decíamos era que un pacto, bueno, es entre dos personas, una promesa entonces es algo que otorga o que dice que va a cumplir, o valga la redundancia, que promete una persona, ¿sí? Pero la otra solamente aceptaba lo que decía anteriormente Juanes. Pero bíblicamente entonces, ¿qué es lo que se entiende por pacto? Yo creo que entonces allí es donde se hace como la viceversa, donde se cambian los papeles, porque entonces lo que vamos a ver yo creo más adelante, y es que el pacto entonces pasamos a ver, incluso lo estudiamos en el video anterior, que el pacto pasa a ser entonces ahora una promesa. ¿Pero por qué pasa a ser una promesa? No sé si quieres acotar lo que... Sí, y de paso voy a tomar también lo que acaba de decir Aldemar, y es que como bien lo dijimos y bien lo pudimos estudiar, el pacto, vemos que no necesariamente es un acuerdo entre ambas partes, sino que es precisamente un compromiso que hace Dios, o más bien una palabra que sale de su boca, ¿ven? Porque es que todo lo que sale de la boca de Dios para el hombre es precisamente para su bendición y se cumple. Porque lo que él dice es en el sí y en el amén, dice el apóstol Pablo. Entonces vemos que el pacto, vemos que allí en Génesis estuvimos estudiando que no tuvieron nada que hacer el hombre, sino que Dios lo que hizo fue prometer, y a eso se le llama pacto, y que no es una promesa menos que un pacto, y un pacto menos que una promesa, como nos lo quiere hacer ver el contexto cultural. ¿Ven? Entonces vemos que el contexto cultural a veces genera un sesgo frente a ciertos conceptos con los cuales nos relacionamos y todos crecemos Y eso es... viéndolo de esa manera, pero hoy estamos viendo precisamente qué es lo que la Biblia nos dice en relación a eso. Esto es tremendo lo que decías allí, Juan, porque de pronto yo ya la estoy pues agarrando un poquito más. Pero me parece muy interesante porque mira que entonces disminuimos el pacto tanto, o sea, de pronto, la promesa, perdón, que entonces culturalmente ya no estamos tan acostumbrados a que nos fallen en las promesas, que tenemos que acudir entonces a un pacto, ¿sí? O sea, pasar por encima algo más. Bueno, listo, bueno, no sé, es que la promesa no me sirve a mí porque yo de verdad siento que puede ser que no se vaya a cumplir. Entonces vamos a hacer un pacto, ¿sí? Algo que me garantice a mí lo que hablamos anteriormente, como en la época de Génesis con Abraham, que ya era algo más cultural, pero que se garantizaba de cierta forma, incluso con la vida misma, de que eso sí va a ser una realidad. Sí, pero es que porque estamos tan acostumbrados a que el hombre o que nosotros fallemos tanto, que ahora trasladamos yo creo que ese pensamiento también a Dios y necesitamos tener una seguridad mayor, ¿sí? Pero es que para Dios la promesa y el pacto
es lo mismo, podríamos verlo así de esta manera, porque Dios no necesita ir a algo mayor a eso. Sí, es más, incluso yo creo que Dios no necesitaría ni siquiera decir promesa, porque Así es. su palabra misma es promesa. ¿Sí? De hecho, la misma Biblia dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Ve? Así es. Mira, quisiera que incluso antes de que avancemos con eso, hay una frase, una palabra muy importante que me gustaría que se defina para que podamos avanzar en relación a esa dirección, y es en Éxodo. En Éxodo se reúne, se presenta a Dios, Dios quiere hablar con el pueblo, pero el pueblo por temor no habla con Dios, entonces tiene que hacerlo directamente con Moisés. Entonces, en el versículo 5 le dice, ahora pues si dais oído a mi voz y guardaréis mi pacto. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando en el video anterior? Que era que precisamente no se está escuchando. O sea, cuando Dios viene y dice, estableceré mi pacto, está hablando de que es su pacto, no es el pacto mío, es el pacto promesa, de Dios, es su promesa. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, quiere decir que no estaban escuchando a Dios y no estaban guardando el pacto de Dios. Dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién es el que está hablando ahí? Dios. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si escuchaban y aceptaban el pacto, ¿qué iban a terminar siendo? Un reino de sacerdotes y de gente Entonces santa. vemos que lo que debían hacer era oír y guardar. Esa palabra guardar es atesorar. ¿Ven? O sea, cuando la palabra es sembrada en el corazón del hombre, esa misma palabra va a producir de que el hombre llegue a hacer eso. Y sigue diciendo, seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y es bien interesante porque cuando aquí se habla sobre la palabra palabras, está utilizando una palabra muy particular que es la palabra devarim. Y esa palabra devarim traduce promesa, y eso lo vamos a poder ver más adelante, quizás en otro estudio, porque vamos a enfatizar, incluso hay una parte en la que se menciona 3 veces la palabra promesa, Dios entregando algo. Eso lo vamos a desarrollar en otro momento. Pero quería dejar por sentado esto porque la palabra, palabras, lo que sale de la boca de Dios, estas son las palabras que dirá al pueblo, está haciendo énfasis en la palabra devarim, que es la palabra promesa. Y cuando hablamos de la palabra, ¿quién es la palabra? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, cuando se habla de la palabra, se está hablando de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que estaba entregándole realmente Dios al pueblo en ese momento? A Cristo, le estaba entregando su promesa, su pacto. ¿Quién era? Era Cristo. Y entonces termina diciendo, como para que podamos seguir avanzando, entonces regresó Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras. Recordemos que esa palabra es promesas. ¿Palabras de quién? Todas estas palabras de Jehová. O sea, ¿de quién provenían las palabras? De Dios. Y entonces, cuando provienen de Dios, ¿qué son? Promesas. Son promesas. Pero entonces, más adelante podemos ver de que el pueblo le dice, le contesta a Moisés, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y entonces, a mí me da risa cada que leo esto porque yo digo, hombre, si les estaban diciendo que Dios era el que iba a hacer que ellos fueran un reino de sacerdotes y gente santa, porque el pueblo termina diciendo, haremos. Hombre, pero ¿qué es lo que vas a hacer si Dios te está diciendo que Él es el que lo va a hacer? Él es el que está entregando la promesa. No, y de hecho, allí cuando encontramos esa palabra de devarim, Alde, el traductor pudiera traducirlo como palabras o promesas, ¿ves? Sí. Pero cuando hacemos un análisis, que eso lo vamos a hacer más adelante, vamos a encontrar que el apóstol Pablo entiende que lo que se entrega allí son promesas. ¿Ve? Entonces, vemos que, como dice Alde, ellos dijeron haremos, pero si Dios es el que está prometiendo, o sea, pero Dios, independientemente de eso, sigue avanzando, sigue relacionándose con su pueblo, y a los días ellos están hablando un becerro de oro. ¿Ven? Entonces, ¿será que lo que ellos, lo que sale de la boca? Después de decir, nosotros haremos. Están orando un becerro de oro, están entrando en rebelión en muchas áreas de sus vidas. Y es que el mismo Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. ¿Ves? Entonces vemos por qué realmente nuestra confianza debe estar depositada en lo que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Lo que sale de la boca de Dios. Entonces, partiendo de la primera pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pacto y una promesa? Es que realmente no es que haya una diferencia como tal. La diferencia es de dónde proviene. Cuando proviene de Dios, se hace algo eterno y se cumple. Porque la palabra dice que todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. Pero entonces lo que sale de la boca del hombre, entonces ¿en qué queda? Entonces realmente la diferencia entre un pacto y una promesa va más ligada a quién es el que la entrega que realmente si... El que la recibe. Sí. No, y de hecho vamos a ver muchos ejemplos en las Escrituras donde Dios va a hacer promesas y el hombre siempre está el saltar y decir haré, yo me comprometo, yo hago, ¿ven? Pero
¿qué nos dice la Biblia respecto a diferentes historias donde esto ocurrió? Y se me viene a la mente... Sería interesante revisar algunas. Así es. Y se me viene a la mente, por ejemplo, Abraham. Y yo quiero que vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 12. Y en Génesis en el capítulo 12 encontramos allí cuando Dios hace el llamamiento a este patriarca y Dios lo llama y precisamente le dice que haría de él una gran nación. En el versículo 2, haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y quiero saltar un poquito al versículo, vamos a leer el versículo 5, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces vemos precisamente que Dios aquí le hace un llamamiento a Abraham. En el versículo 2 le dice que haría de él una gran nación y que le bendeciría. Y es tremendo porque Abraham inmediatamente ve cómo puede cumplirse esta promesa. Porque él sale con toda la gente y sale con su sobrino Lot. Porque Dios ha dicho que hará de él una gran nación. Pero vemos como Abraham tiene en su mente, en su corazón, cómo puede realizarse esto. ¿Ve? ¿Migrando qué? Migrando y llevando un montón de gente. Pero vemos más adelante que de hecho cuando... O sea, era como si dudara de que en ese lugar se como si pudiera Dios cumplir la necesita- promesa. Exactamente. Como si Dios necesitase ayuda. Como si Dios necesitara unas condiciones correctas para que esa promesa se pudiera dar. Tremendo, ¿no? Y es tremendo porque de hecho la Biblia dice que cuando Dios creó todo, dice que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. No hubo materia preexistente, ¿ven? Solamente con el poder de la palabra. Y esto me parece precioso porque dice que Él dijo peces y en ese momento salieron peces de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las especies, porque ese es el poder de la palabra de Dios, ¿ven? Entonces vemos que Abraham, no obstante, Abraham sigue avanzando y él piensa que precisamente iba a ser esa nación, iba a verse realizada esa promesa a través de su sobrino Lot, a través de... Tanto es que cuando en el momento que se separa de Lot, y eso lo encontramos allí en O Génesis. sea, el Abraham capítulo- creyó que la promesa de que iba a bendecir a los demás, de que Dios iba a bendecirlo por medio de él y le iba a dar una descendencia, lo iba a cumplir por medio de Lot, no porque Dios le fuera a dar un hijo, sino porque esa bendición ahora pasaba a Lot. Exactamente, y porque la Biblia pareciera insinuarnos esto, porque Lot era huérfano, ¿ven? No tenía padres. Y Abraham y su esposa, ya él era de avanzada edad, No estaban en las condiciones no correctas. tenía las condiciones correctas, ¿ven? ¿Y por qué sabemos que de alguna manera Abraham tenía esto en su mente, en su corazón? Porque en el momento que se separan Abraham y Lot, nuevamente Dios se le vuelve a presentar. Y cuando se le vuelve a presentar, le confirma la promesa y le dice que haría una gran nación de él, dice que bendecería su simiente. En ese momento dice, pero ¿quién es el que me ha de heredar? Si aquí está mi siervo Eliezer, ¿ve? Entonces, si ahora está pensando Ya no me Eliezer, queda- ya ni ya, Lot me ya queda. no está mi sobrino. Ahora está el siervo. No, y yo me imagino que esa separación se produce producto de la incredulidad de Abraham en cuanto a que Dios pudiera cumplir la promesa. Eso me parece tremendo. Qué tremendo, Juan, que Dios tiene que ir quitando poquito a poco permitiendo, esa sería... Que o sea, desaparezcan Dios- nuestros planes. Literal, porque mira que Dios, y a medida que va pasando eso, Dios como que le va aclarando también cada vez más. Ey, es como que Dios se va acercando, y esto como que no me has terminado de entender, Abraham. O sea, es que no va a ser ni Lot, no va a ser ni siquiera tu siervo, y es lo que me imagino que lo que ahorita Juanes va a leer, ¿no? Así es. Y mira lo que dice Génesis 15:2, que ahí lo vemos, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, ¿ven? Y eso es tan bonito, Juan, porque perdóname, porque me parece muy bonito y mira que cuando Dios a nosotros nos da promesa, ni siquiera nos da una promesa con la que nosotros medio nos contentemos. O sea, cuando Dios nos da una promesa a nosotros, nos la da con todas las letras de la ley. Sí, Dios dijo, yo te voy a dar un hijo y va a ser un hijo lo que te voy a dar, ¿sí? Así O sea, y es tan tremendo porque Dios también puede haberle dicho, bueno, listo, ese es lo que tú creíste, bueno, fue que claro. sea tu siervo entonces, vamos a cumplirlo también. Tremendo. Pero Dios le dice a él, no, es que no va a ser ni tu siervo ni nada. Va a ser, y ahora sí. Y ahora sí, ahí lo vamos a leer, mire lo que dice. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, versículo 4, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que ¿qué? El que te ha de heredar. Es que esa parte, ahí disculpan a Juancho, la verdad es que está un poquito enfermo. Está haciendo un esfuerzo por estar acá, Juancho. Gracias de verdad por estar acá. Pero mira, me parece muy, muy bonito lo que dice Israel, porque es muy claro.
O sea, no es que le entrega la promesa y como que lo deja como dudando, no. Le dice, es que es un hijo tuyo el que te va a heredar. O sea, eso me parece maravilloso, que Dios sea así como de transparente a la hora de entregar algo. Y es tremendo porque vemos aquí que tuvo que ser más específico, ¿ve? O sea, Abraham debió haber esperado en que la promesa se hiciese una realidad, pero él en su afán o en su búsqueda Claro, de Juan. ser participante, de poner algo, de ayudarle a Dios, entonces mira todo a su alrededor, ¿cómo puede ser eso una realidad? Y entonces él dice, bueno, ahora ya me separo de él, ahora entonces ¿quién me hiciera? Y le dice, no, va a ser un hijo tuyo, Así es. un hijo tuyo. Y entonces como se le dice que va a ser un hijo de él, ahora viene la esposa y le dice, ya que yo tampoco puedo tener hijos, Imagínate, ahora surge ya que otro soy estéril, inconveniente que soy más. estéril, Ahora sí toma va a ser mi sierva. Epa. Ahora sí Tremendo, es ¿no? un hijo, pero mira, tengo un problema más. Nuestro problema entonces ahora, ¿cómo el hombre poniendo complicaciones, no? Así es. Y probablemente él lo que tenía que haber hecho era desde un principio esperar, porque Así él es. sabía que probablemente iba a pasar eso. O sea, mira cómo Dios ahora le da la promesa más específica y aún así busca la forma de empeorarla. Es una cosa tremenda. Oye, Entonces, Dios ahora dándole, o sea, haciéndolo lo más claro posible, como decía el de Mar ahorita, o sea, dándoselo con lupa, va a ser tu propio hijo. Y mira cómo el hombre se la arregla para terminar dañando incluso lo que cuando Dios está haciendo específico, cómo nos va a dar la promesa. Entonces me parece muy interesante porque igual es muy triste, yo creo que esa parte de nuestra humanidad, Juan, porque mira cómo nosotros a veces creemos que Dios a nosotros cuando nos promete es una promesa media, porque a mí eso siempre me recuerda mucho al hecho de que de verdad yo me aferro mucho a esa promesa, de saber que cuando Dios a mí me da una promesa es porque Él me quiere dar lo mejor, ¿sí? Y cuando Él me quiere dar lo mejor es porque Él me quiere cumplir los anhelos de mi corazón, ¿sí? Amén. Y el anhelo del corazón, que yo creo que Dios también lo estaba ligando a esos propósitos y a sus propósitos, porque yo creo que los anhelos que Dios, bueno, los anhelos que nosotros tenemos también son colocados por Dios y están ligados también precisamente a una promesa mucho mayor que nosotros de pronto no entendemos todo el panorama, pero Dios se encarga de cumplir nuestros deseos, o Dios permite que nuestros deseos sean una realidad, pero a la misma vez también eso lo utiliza a un favor mayor y más extenso, ¿sí? Pero mira que entonces Dios, aprovechando ese anhelo que Abraham tenía en su corazón, lo estaba convirtiendo precisamente también, o lo iba a convertir en una bendición para todas las naciones. Pero cuando Dios quiere cumplir un propósito, lo quiere cumplir precisamente, o sea, Dios no te quiere dejar a ti como que, ay, Señor, pero bueno, sí cumpliste la promesa, pero fue con mi siervo de Damaseno. Mira que Abraham no iba a quedar contento con eso, él le iba a quedar a la mitad. Entonces Dios le dice, mira, es que no, o sea, yo te voy a dar tu promesa para que tú quedes satisfecho con tu promesa. Yo voy a cumplir una promesa contigo, voy a hacer bendición por medio de ti, pero a la misma vez también también voy a cumplir tus sueños, ¿sí? También voy a hacerte feliz a ti, ¿sí? Amén. Hay algo muy bonito acá en esto y quiero compartirlo aquí con los hermanos que nos están escuchando. Y es que, o sea, Dios se vale de todos esos problemas, dificultades que tenemos nosotros y las cosas que nos parecen incluso más imposibles para glorificarse. Porque, o sea, yo pienso que Abraham ya llegó a un punto en el que él pensó y dijo, no, ya viejo, mi esposa estéril, o sea, yo voy a morir sin poder dejar un hijo mío propio de mi cimiento, o sea, ya no va a ser posible. Y cómo Dios se vale de ese problema que tenía Abraham, como le decía Israel ahora, de ese deseo, de ese anhelo que tenía en su corazón de poder finalmente tener un hijo. Cómo Dios se vale de todas esas cosas que para nosotros, para el hombre, parecen imposibles, pero que para Dios no es nada. Y quería compartir eso con los hermanos porque, hermano, si tú en este momento estás pasando por algo que te parece a ti que es imposible, y esas palabras las digo principalmente para mí, yo estoy en una situación de algo que parece que es imposible que tenga reversa en este momento, pero yo confío en el Señor, o sea, y te digo a ti, mi hermano, andemos en fe, camina en fe. O sea, esa dificultad que a ti te parece que es imposible, que sientes tú que Dios no puede hacer nada ahí, créeme que así como lo hizo con Abraham, esa promesa también es para ti. Dios quiere que tú confíes en Él, Dios quiere entregarte esa promesa a ti, que tú la abraces y que tú puedas atesorar y puedas avanzar en pro de ese camino de credibilidad hacia Dios. Y es tremendo porque es allí donde Dios quiere manifestarse. Es allí precisamente donde Dios quiere que seamos espectadores de lo que Él puede hacer y hará si se lo permitimos. Amén. Porque vemos precisamente que Abraham, generando un montón de planes para que fuera hecha una realidad la promesa que ya Dios había hecho, antes hizo que esa promesa que se demorara. Dios tiene que quitar precisamente cada una de esas cosas para que Abraham precisamente no la vaya, o sea, no se vaya a ir por ese camino, porque mira que si no, si lo se queda ahí, probablemente Abraham se hubiese aferrado a eso.
Así Dios es. permite que Lot se vaya, se queda el siervo Samarceno y como probablemente ya el siervo iba a quedar ahí, Dios tiene que aparecerse y decirle, mira, es que no va a ser él. Pero entonces ahora se lo lleva y ahora aparece Ahora ese aparece problema su con lo de- esposa con otro plan. con otro plan. Con otro Lo plan. que hablábamos la otra vez, creo que mencionamos que el ser humano como que tiene plan A, plan B, plan C, ¿cierto? O sea, tenemos Tremendo, un ¿no? montón de planes allí. Bueno, si no me funciona el plan A, es listo, no me funcionó Lot, ya tengo el plan B. Plan B, mi siervo Damasceno. Plan C, bueno, ya ahí está Sara. Plan D, no, Dios está diciendo, Y mira, entonces- es el plan A que yo te Parecemos quiero técnicos dar. de fútbol. Sí, totalmente. Porque es que si es el plan mío, finalmente entonces la gloria sería para quién. Para mí. Tremendo, ¿no? Creo que no te escucharon. O sea, si es el plan mío, finalmente entonces la gloria sería entonces para mí, ¿ven? Pero entonces es por eso que allí, o sea, realmente nuestra fe debiera llegar a ser tan osada, apuntarle a aquello que consideramos Y es tan realmente tremendo que eso no hay que- posibilidad de que pueda ser una realidad. Y eso que estás diciendo, bueno, qué pena que verdad, pero este tema es demasiado interesante porque lo que decía muy Alde bueno, muy ahorita bueno. y lo que decía Juan ahorita a mí me parece tan esperanzador porque mira que fue cuando para Abraham fue más latente la imposibilidad del cumplimiento de esa promesa que la promesa se hizo una realidad en su vida. Es realmente cuando nosotros ya no nos queda, mejor dicho, cuando nosotros decimos, mira, no, es que definitivamente es imposible que yo salga de esta. Allí es cuando ya se hace latente la promesa, ¿sí? Amén, Entonces ahí tremendo. es muy impresionante que a Cuando veces... se agotan nuestros planes. Cuando ya no quedamos, es más, cuando literalmente decimos, por eso me parece muy bonito lo que decía el de ahorita, que si estás pasando por una situación que tú crees que es imposible y ya no puedes hacer, mira, justamente allí es el momento en el que Dios puede actuar en tu vida, ¿sí? La más Ahí es urgente. donde, ahí es donde te necesitaba Dios para poder orar. Total, Así es. si no anteriormente, probablemente tú seguirías aferrado a tus propios métodos o a tus propias respuestas, pero ahora Dios te está diciendo, este es mi momento para que precisamente yo pueda orar porque tú me vas a dejar operar porque ya no te queda otra. A veces ni siquiera es porque Dios diga, bueno, no, porque yo necesito que tú sí o sí me des la gloria a mí, porque a veces podemos pensar de esa forma. A veces realmente es porque si no fuera por esa manera, Es porque mira, Dios no tú fuerza, misma, porque Dios epa, da libertad, ¿ven? Y es por eso que Dios, él, en la medida que se lo permitamos, porque el Espíritu de Dios va a operar en nuestra vida de acuerdo a nuestro deseo y consentimiento. Claro, ¿ven? Juanes, ¿no? Y que también mientras sigamos utilizando nuestra fuerza y nuestros métodos, la vamos a seguir embarrando. Así ¿Sí me entiendes? es. Entonces Dios no puede orar así porque vas a seguir llevándote, o sea, como decías tú, te vas a seguir llevando la gloria tú y tu propia gloria siempre te lleva a embarrarla, por decirlo así. Oye, ¿sí? yo quiero, qué pena con ustedes, pues yo quiero rebobinar aquí en este momento, ya que llegamos a este punto, justo lo que tú mencionabas en el video anterior, con respecto a Abraham. O sea, cómo tiene Dios que llevar su promesa, cómo Dios tiene que llevar eso a la concesión del hombre, que viene y le dice, ok, Abraham, está bien. A ti te sirve es que yo lo haga a tu manera, listo, trae los animales que necesita, porque eso es justamente lo que viene ahí a continuación, trae los animales que necesita, córtalos por la mitad, adelante, pero mira, ¿quién es el que va a pasar por ahí? Soy yo. O sea, nuevamente Dios se vale incluso de recursos humanos para demostrarle y recordarle que es él el que va a cumplir su promesa. Y yo quería contar algo aquí rapidito. En estos días, bueno, yo estoy pasando por una situación que solo mis amigos saben, y en estos días una señora acompañante de un paciente me mira a los ojos y me dice, confía en Dios que el problema que tú tienes, Dios ya se encargó de él. O sea, Tremendo. yo casi que me pongo a llorar. Viejo. Yo salí de esa clínica, acababa de ubicar a su familiar ahí. Yo salí de esa clínica, viejo, con esperanza. Yo dije, fue que Dios utilizó a una persona del común, porque ella no es ni cristiana ni nada, a una persona del común para mandarme un mensaje tan poderoso que para mí, o sea, yo me abracé tanto a esas palabras de esa señora que yo sentí que fue el mismo Dios que me las dijo. Yo creo que Dios siempre nos está hablando, ¿no? O sea, a través de pequeñas cosas. A veces no nos percatamos, pero Dios en nuestro día a día, si nos fijamos en esos pequeños detalles, a veces lo que nosotros creemos como que no, Dios puede estarnos enviando un mensaje. O sea, Dios no se comunicaba únicamente con Abraham y ya hasta ahí llegó. O sea, Dios sigue hablándonos también hoy en día. ¿sí? Así es. Y de hecho, por eso hay una frase muy conocida que dice que la más urgente necesidad del hombre es la mayor oportunidad de Dios. Y aquí en Génesis, del capítulo Qué 17, linda frase. el versículo, porque ya ahora Dios le va Voy a poner esa frase en el título. ya Dios le confirma la promesa después de que se separa de Lot. Después le dice que no va a ser su siervo, sino que va a ser un hijo suyo. Y sigue pensando Abraham en cómo cumplirla. Su esposa le sugiere un plan C, como ustedes lo decían. Pero luego, miren qué interesante en Génesis Ese era como el plan de Juan. en Génesis 17, dice, versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella, ¿qué? Hijo, sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrá de ella. Y es interesante porque realmente la promesa sí va a ser la realidad
el hijo de la promesa iba a ser el hijo de Abraham y Sara. O sea, la promesa iba a ser una realidad a través de Sara, ¿ven? Y aquí vemos como la misma Sara es la que plantea otro plan. Y recordemos que la Biblia dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. Así que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, esa promesa también era ¿para quién? Para Sara. Pero a veces se degrada la dignidad de la mujer, y aquí Dios está elevando la dignidad de la mujer, entendiendo que la promesa no solo era para Abraham, sino también era para Sara. Pero miren qué interesante, él nos ha estropeado tanto la cultura, que miren lo que dice en el versículo 17, versículo 16, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Tremendo, ¿no? Y es horroroso porque a veces creemos que era Sara la única que se reía, ¿no? Exacto, pensamos que solamente era ella la que se reía. Mira, ahí está, el Abraham también se estaba riendo. Entonces, este contexto cultural nos impide ver la dignidad, o más bien de lo valiosos que somos cada uno de nosotros para nuestro Dios. Pero a la par, también el contexto en el cual vivimos nos ha impedido precisamente gozar del poder de Dios en nuestras vidas. Y dice en el versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Tremendo. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, seguía incrédulo. Así somos, brother. Pero no, es que así somos todos. Puede decir que es de una forma como sarcástica, ¿no? O sea, como que, bueno, entonces ya, y ahí íbamos ya por el plan, ya, ¿qué? Como Y el versículo 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Otra vez, tremendo. Dios tiene que caballero. Qué tremendo. Y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Tremendo, ¿no? Tremendo. A pesar del sarcasmo, a pesar de la incredulidad, Dios seguía, permanece fiel, avanzaba y empeñado en cumplir su promesa. Y hoy les digo esto, yo alabo al Señor por eso. Amén. Porque a pesar de mí, Dios ha seguido empeñado en trabajar por mí, mi hermano. Tremendo. No, y el versículo que decías ahorita, bueno, mejor dicho, lo que tú decías ahorita conectas con un versículo, perdón, que es, aunque nosotros fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel. Permanece fiel. Amén. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Yo creo que eso lo vemos latente en la vida de Abraham. Mira, Dios, Abraham poniéndole trabas. Señor, no, te digo permaneciendo fiel. No, que es mi esposa, que ahora es con Agar. Bueno, va a ser tu esposa. No, que ahora es Ismael. Sigo siendo fiel. O sea, Dios, es impresionante como Dios, ¿no? Amén. Imagínate, cualquiera allí de nosotros esa es nuestra esperanza. Esa ha sido nuestra esperanza. Así es. Cualquiera de nosotros en nuestra humanidad nos cansamos en el plan B, ya. O sea, yo digo, no, Abraham. Pero Dios sigue permaneciendo fiel, siempre. Amén. ¿Saben? Y ahora que ustedes mencionan eso, ya para ir concluyendo, chacho, yo le doy gracias a Dios de que todas las cosas que están en la Biblia dependen de Dios. Amén. O sea, porque voy a citar la frase de una persona que yo quiero mucho, una frase que dice que gracias a Dios la salvación depende de Él y no depende de nosotros porque la echaríamos a perder. Así es. Y yo le doy gracias a Dios porque de verdad que la salvación dependa de Él. Amén. Y como dice otra gran amiga, aquí la esposa de mi amigo Juanes, hay que aprender no a depender de Dios, sino a depender de Dios. Que Él sea el que de verdad controle nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras dificultades, nuestros problemas. Y mi hermano, la invitación en esta hora es a que aprendas a depender de Dios. Depende de Él, que es el único, créeme, que no falla. Y es el único, como lo dijo mi hermano Israel, es el único fiel y eterno. Y su promesa es para siempre. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo.